Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer repaso del Giro de Italia. Hoy vamos a analizar lo que ha ocurrido en estas primeras etapas en Albania, con ese dominio del Trek. De hecho, Mads Pedersen ganó 2 etapas y liderato para él, y una general que en principio va bastante comandada por Primoz Roglic, cumpliendo un poco los pronósticos. Bueno, hay bastante que analizar, bastante que comentar, sobre todo en las dos primeras etapas. Bueno, en esa primera, con el equipo líder Trek, pues imponiéndose con esa victoria de Pedersen. Luego tenemos la caída de Landa, que se tuvo que ir a casa con esa rotura de vértebra. Y bueno, luego con esa contrarreloj que se impuso Joshua Tarling y ya luego en la tercera etapa que se volvió a imponer Mads Pedersen, que parece que es un claro candidato a llevarse la maglia Chiclac Camino, la maglia de los puntos. Y que bueno, en estas tres primeras etapas, pues la tónica fue un poco esa. Quizás la primera jornada un poco más peligrosa para los de la general, ya no solo por el tema de las diferencias que tenemos aquí y Arensman, que perdieron un tiempo bastante precioso, porque eran dos rivales quizás no de los más importantes, pero sí que igual para hacer un top 10, pues con ese minuto y medio respectivamente creo que perdieron. Y luego ya en la crono donde pues ya podemos ver más diferencias, donde un Roglic imperial. Y luego ya en la tercera etapa, la etapa de ayer, una etapa un poco más tranquila, con un sprint mucho más típico, mucho más entero, donde ya volvió a ganar Pedersen. Así que nada, introduciendo un poquito estas tres etapas, os doy paso a ver qué os pareció. Pero bueno, desde luego, la primera etapa, a diferencia de otros años, yo creo que ha sido un gran inicio para el Giro de Italia. Sí, el equipo Lidl Trek venía preparado, tenía un plan perfecto para poder conseguir la primera maglia rosa. Se trataba de poner mucho ritmo, intentar descolgar a todos los sprinters más puros, y así empezó todo el equipo uno detrás de otro. Incluso Ciccone al final del puerto impuso un fuerte ritmo y fueron descolgándose Koig, Magnier, Groves. Todos los máximos velocistas puros quedaron ya descartados y esperando el desenlace final, que era un mano a mano entre Pedersen y Van Aert. Al final consiguió la victoria el danés. Yo creo que si hubiera el sprint durado 100 metros más, yo creo que incluso Van Aert le podía haber remontado porque le estaba cogiendo rueda, pero fue una maniobra perfecta del equipo Lidl Trek y le salió bien la jugada. Victoria y maglia rosa. Sí, yo creo que la etapa fue dentro del guión esperado, pero para mí positivamente. O sea, decíamos que a lo mejor, creo que en la previa un grupo a lo mejor de 50, 60, y la verdad que vimos un grupo de apenas unos 30 ciclistas, porque el ritmo del Lidl 3, como habéis dicho, fue duro y Chicone hizo una escabechina seria en el final. Ya no solo eliminando hombres rápidos, sino que Van Aert ya ese día coronó a cola. Ayuso, que es verdad que había tenido una leve caída, creo, pero en general también le vi a cola en esa primera etapa del grupo y a otros ciclistas importantes. Y de hecho, Arensman y Derek G ya perdieron tiempo. Es verdad que son ciclistas que les cuesta mucho arrancar, sobre todo Arensman ya le ha pasado otras veces en el Giro, que el primer día duro pierde mucha comba y luego recupera. Y Derek G creo que también en el Tour de los Alpes le pasó lo mismo, que el primer día de montaña sufrió. O sea que yo no los descarto para top 10 o para top 5, ni mucho menos. Pero bueno, eso hablaba de la exigencia del ritmo de Ciccone, que yo creo que hizo sufrir a todos, menos a Roglic y los Red Bull que iban justo detrás de ellos, que se les veía súper entero. El resto yo creo que llegó ajustado y bueno, luego el duelo que vimos, Van Aert contra Pedersen, lo esperado en estas primeras tres etapas y solo hemos tenido al final en la primera. Y luego, bueno, hablando de tiempos, bueno, aquí, como dije, 57 segundos, minuto 35, Aresman, que al final, claro, habrá que ver cómo evolucionan, pero bueno, ya es bastante tiempo para ser una etapa de ese estilo. Al Sí, final es... sí, como dices tú, para ser la primera, demasiado. Puedes perder 10, 15 segundos, pero un corredor como Arensman y Derek G, que aspiran al top 10, aquí se les fue bastante tiempo en la primera etapa. Y de hecho el puerto, que bueno, de hecho estoy viendo la etapa, era un puerto que bueno, tenía un tramo del 9-10%, si no me equivoco, pero bueno, tampoco era un puerto que para un escalador, un tío que suba más o menos bien, pues se le pueda descolgar. Entiendo que a Groups o a Coy o a gente así, pues sí, pero a gente como Guido Aresman me sorprende un poco, porque tampoco era un puerto excesivamente duro. Por mucho que Carlos Verona o Ciccone impusiesen un super ritmo, pero vamos, eso pienso yo. No sé qué opináis.
Yo creo que es que al final lo que mata es la velocidad de la bala, ¿no? Más que la bala, como siempre suele decir también en el ciclismo. Y yo creo que fueron los corredores los que pusieron un ritmo muy fuerte y ya en el primer paso, por esa zona. Y yo ya vi que el segundo paso se iba a hacer duro. Y ya en la entrada de Chicone, que yo no me la esperaba, porque es verdad que todo el Lidl Trek estaba volcado en Pedersen, pero yo pensaba que a lo mejor Chicone, como quiere buscar un top 5 o lo que sea, se mantenía más al margen, porque el ritmo de Verona hizo daño, pero no tanto. Yo creo que fue la clave de Chicone, que entró justo ahí en el final y lo asfixió a todos. Para mí es un poco mezcla, que las piernas están un poco todavía embotadas, ¿no?, este primer día, y que el ritmo fue muy duro. Pero sí que es verdad que fue Mm, sorprendente ver a varios ilustres perdiendo tan pronto, sí. mm. Y luego ya en la crono ganó Tarling por un segundo a Primo Roglic, que fue una crono bastante emocionante en muchos aspectos. Y bueno, luego, no sé si os fijasteis, el líder del Trek con quinto, sexto y séptimo, que tienen tres muy buenos rodadores, que eso al final, pues ya no de cara hasta este Giro de Italia, pero de cara a una crono por equipo, sea una gran vuelta, pues yo creo que puede hacer bastante diferencia, así como un dato a tener en cuenta en el futuro. Y bueno, antes hablamos de Ayuso, bueno, decíais que Ayuso en la primera etapa pues no estuvo muy fino, siempre un poco atrás, pero en la crono por lo menos yo creo que pudo defenderse. Perdió ahí 16 segundos con Roglic, que al final yo creo que no está mal, teniendo en cuenta la crono que era. Pero ya de cara a la crono de 30 kilómetros dentro de una semana, pues yo creo que las diferencias se pueden aumentar incluso hasta el doble de tiempo. Y hablábamos antes de Arensman y Guy, pero sobre todo Arensman, bastante buena crono. De hecho, suele hacer buenas cronos Arensman, por el tipo de corredor que es. Perdí 22 segundos con Darling, así que no está mal. Pero bueno, más allá de eso, no sé cómo visteis la crono, si era esperada o algo que queréis destacar. A mí me gustó, la verdad, el recorrido, porque tenía una primera parte no técnica, pero bueno, alguna curvita de inicio, luego la subida. No era una subida dura, pero bueno, se atragantaba. Tenía una parte ahí un poco más dura, un repecho. Luego bajada y luego llano final. O sea, tenía como un poco de todo. Era una contrarreloj, sobre todo para especialistas, porque al final llegaron a 51 de media o así, pero tampoco era totalmente plana como los prólogos estos de la Tirreno Adriático, por ejemplo. O sea, tenía esa leve subidita que a un corredor a lo mejor como Roglic le benefició mucho a la hora de casi ganar la carrera. O sea, la crono. Yo le esperaba muy arriba, quizá no peleando con Tarling en el mismo segundo, pero es verdad que dio el primer golpe, porque él, ya dijimos que falló en la crono del Algarve, pero ese no era un objetivo para él, y yo sabía que en una crono de gran vuelta es complicado que falle Roglic. Y Ayuso, yo no diría que estuvo mal, es verdad que creo como que hay esa especie de hype en España en torno a él y de tanta propaganda que parece que si le gana a Roglic una crono ha estado flojo, pero es verdad que Ayuso en cronos de grandes vueltas tampoco lo ha hecho mucho mejor que esto. O sea, asumimos que porque ganó en Tirreno una crono una vez va a ganar una en una gran vuelta, y los estados de forma son muy distintos y los rivales muchas veces también. Yo creo que estuvo en su sitio, y el resto de la general más o menos también. Igual Bernal, Carapaz perdieron demasiado, pero bueno, yo creo que era esperable. Todos esperábamos que en la crono el máximo favorito iba a ser Tarling y así lo demostró. Es uno de los mejores contrarrelojistas del mundo. Roglic, todos sabíamos que iba a marcar un buen tiempo. Quizá que solo perdiera tan poco tiempo con Tarling en la lucha por la victoria. Es una bonita manera de demostrar que ha venido con fuerza y que ya ha empezado a marcar su terreno. Quiere ganar el Giro y en la crono ya lo demostró. Ayuso ha perdido solo 16 segundos, tampoco es tanto, no es un gran drama, y esperemos que, como dice Roque, en la crono más larga no pierda el doble, porque entonces sí que tendrá que empezar a recuperar terreno en la montaña. Lidl Trek ha estado muy bien también en la crono. Pedersen se marcó una fantástica crono, perdió el liderato tan solo por un segundo, así que ya sabía que al día siguiente, si conseguía quedar al menos entre los tres primeros, volvería a recuperar la maglia rosa. Luego también Bacek hizo una gran crono, o sea que Lidl Trek estas tres etapas en Albania lo está haciendo muy, muy bien. Estaba mirando justo, Jordi, en las diferencias que me mandaste de después de la crono. Y bueno, va primero Ayuso y Tiberi, después de Roglic, hay 16 y 25 segundos. Y luego, hablando por la parte baja de la tabla, Guy Arensman a 1.35 y 1.57. El resto, pues están en un puñado de segundos. Bernal quedó a 48 segundos. No sé, yo sinceramente esperaba algo de algo que hiciese un mejor rendimiento en la crono. Pero vamos, no sé cómo lo esperabais vosotros. Yo es que Bernal, desde que ha vuelto a un nivel alto en la montaña de nuevo, no el que tenía a lo mejor,
Bueno, eso es debatible porque el ciclismo evoluciona muy rápido y eso, pero o sea, aunque ya suba bien, en crono no le he visto todavía nunca una crono decente en los últimos años. O sea, es verdad que nunca fue un especialista, pero en su época, digamos, de dominio, de esplendor, se defendía mejor. Y ahora yo veo que no le sale casi ninguna crono y de hecho entró como negándose un poco con la cabeza. Y a mí no me sorprendió por eso, porque no le suelen salir bien. No sé cómo lo ves tú, Jordi, pero yo creo que más o menos estuvieron los escaladores más puros dentro de lo esperado. Sí, no hubo ninguna sorpresa. Igual como en la etapa 1 tuvimos el descalabre de Ares Manigi, en la crono no hubo nadie que perdiera demasiado tiempo. Incluso Carapaz tampoco llegó a perder tanto. Creo que más o menos todos estuvieron en los tiempos que más o menos esperaba. Y Bernal, yo lo que tengo ganas de verlo es en la montaña. La crono no acaba de irle del todo bien, pero espero que en la montaña sí que pueda demostrar que la mejoría que esperamos todos de él. Y lanzando una pedrada de cara a las próximas semanas, el nombre que quería citar es Storer, que solo por 27 segundos. Tampoco es un corredor que le he visto hacer grandes cronos porque tampoco nunca disputó así generales de grandes vueltas. Pero yo creo que es una buena oportunidad porque ya sacar unos segunditos a Simon Yates, a Carapaz, luego a Guy Anesman los tiene lejos y que igual para hacer un top 5 no, pero para hacer un top 10 si le salen bien las cosas y no tiene caídas ni desgracias, puede ser un corredor a tener en cuenta. Y ya poder ir mejorando de cara a un futuro, a intentar algún podium, un giro, en alguna vuelta así, un poco de menor calibre, menor nivel. Está en un buen momento de forma. Ya lo ha demostrado en los Alpes, en el Tour de los Alpes, que está en un gran momento de forma. Yo creo, si no estoy equivocado, que hace un par de años ya consiguió un top 10 en el Giro. Este El año año viene pasado, con... creo. ¿El año pasado fue? Sí. O lo Pues rozó o fue décimo por ahí. sí, es que me suena que consiguió un top 10. Está en un buen momento de forma, el equipo le arropa, es valiente, es osado y en la última semana del Giro hay varias etapas que le vienen muy bien por recorrido. Entonces yo creo que como dice Roque, es un claro candidato al top 10 en la clasificación. Sí, como dijo Chicone en la previa, si sube como en el Tour de los Alpes Storer, porque él lo vio de primera mano, que le descolgaba todos los días, gana el Giro. Dijo Chicone exagerando, y creo que lo ganará Roglic, pero si Storer, que es capaz de ese nivel que dio 2 días, darlo 21, ganaría. Y yo no lo creo que lo vaya a hacer, creo que fue un poco fruto de un recorrido que se le adapta mucho, que es casi un mes o 3 semanas antes del Giro, no está todo el mundo a tope, pero es verdad que fue brutal en esa carrera y no me lo creo del todo, pero es verdad que tras ver su crono, que yo lo tenía como alguien bastante flojo, me lo creo un 1% más de cara a la general, a Storer, la verdad, porque fue una crono bastante buena. Sí, mirando un poco sus cronos, sabía que había hecho 45 y 38, o sea, bastante peor. Y teniendo en cuenta etapas de montaña, me he quedado octavo y noveno, ya de cara a la última semana. Así que igual es un corredor que si mejora ese puntito en la crono, es como Tiberi, si mejora ese puntito en la crono y está en buena forma, pueden ser dos corredores pues que den un salto de cara a disputas generales. Y Sí, sí. bueno, pasando a la etapa 3, la última en territorio albanés, con victoria de Mats Pedersen, otro gran tercer puesto de Luis Aular, sprinter que lo está haciendo realmente bien en Movistar a pesar de tener mala suerte con alguna lesión a principio de año. Y bueno, un Pedersen que a ver si alguien le planta cara en los próximos días llanos. De hecho, mañana es una gran oportunidad para que un Koch o un Groves pues pinten un guión diferente al de estos días. Lidl Trek planteó más o menos la misma estrategia que la primera etapa, poner un ritmo muy fuerte y descolgar a los sprinters más puros. Incluso en esta ocasión llegó a descolgar a Van Aert a falta de 6-7 kilómetros en el gran puerto que había. Así que se quedó como único sprinter más puro, Mats Pedersen. Fantástica la actuación de Aular, 2 terceros puestos y además jugándosela al solo, porque no tiene compañeros de equipos algún compañero de Movistar que le pueda guiar, que le pueda ayudar. Él se mete allí, coge la rueda de Pedersen y tira para adelante y de momento lo está haciendo fantástico. Y Pedersen al final, gracias a la victoria, volvió a recuperar la maglia rosa. Ahora a ver, vienen 2 o 3 etapas así un poco asequibles. Yo supongo que hasta el fin de semana yo creo que puede aguantar la maglia rosa Pedersen. Sí, yo creo que escenario decepcionante en esta etapa, pero previsible, porque a Roglic y al Red Bull le suele gustar
ceder en la maglia, o el maillot de líder de una gran vuelta tan pronto. O sea, no le gusta tenerlo a esa altura. Pedersen era el candidato ideal. Se vio incluso fotos en el coche de los directores hablando de los dos equipos y Moscón tirando delante y algún Trek también. O sea, estaba claro que había intereses comunes y que Red Bull iba a dejar que el líder Trek llevase el peso y Pedersen bonificase y ganase el premio, o sea, se llevase el premio de la maglia de líder, porque al final es normal que en la etapa 3 no le interese defenderlo. Lo que tú dices, quizá ya a partir del fin de semana que viene podría ser. Pero a mí me decepciona porque es verdad que el recorrido quizás sí daba para más de otros corredores. Hubo un intentos de Fortunato, Pello Bilbao, pero que coronen 80 este puerto y uno de tercera 30 el primer día es un poco extraño. Pero es verdad que el organizador a veces comete el error de pensar que por más dureza en un puerto más largo va a pasar algo más y luego si está a 40 de meta en estos primeros días, no. O sea, estaba claro que podía pasar esto, salvo que esté Pogačar, a lo mejor en carrera. O sea, que quizá una cotilla o un muro propio de la Vuelta a España, que a veces se critica mucho el recorrido de muros y tal de la Vuelta, pero yo lo veo bien para estos primeros días, porque les obligas a que sí o sí, al ser un muro corto de 2 o 3 kilómetros cerca del final, se tengan que mover, si es lo que pretende. Lo digo porque el Mauro Beñi, el director del Giro, dijo como que los ciclistas no habían dado todo lo que deberían en esta etapa y que estaba planteado para que pasase mucho más. Pero yo es que veía claro que esto podía pasar. Al final el Giro comete un poco esos errores bastantes veces. Diseña grandes etapas y otras en las que lo deja mucho a la suerte de los corredores y está claro que no, que no iban a hacer nada. Sí, a ver, es que si el puerto es a 40 kilómetros y luego todo el recorrido es completamente favorable, o sea, es un poco suicidarse. Si estuviese a 20, pues aún dices, bueno, o si hubiese algún puerto de tercera, como dices tú, o ya no digo un Murillo, pero por ejemplo un tercero y que acabe en descenso, pues dices tú, vale, te da pie a jugar un poco a las badas, incluso a los de la general, incluso ya motivándome un poco. Pero es que poniéndote un poco a 40 y después un descenso, pues, o sea, se lo pones en la victoria en las manos del líder Trek o del equipo que sea en este caso. Y bueno, ya para terminar, de cara a la semana siguiente, que ya empieza mañana, ¿cómo veis el Giro? ¿Cuáles son vuestras expectativas? Pues yo la verdad que para la etapa 4 veo el sprint más previsible de la carrera. Y la etapa 5 sí que tenía unos repechillos, lo recuerdo, y espero que se la disputen los sprinters, pero quién sabe si Roglic sin querer bonifica y recupera la maglia sin quererlo. Pero yo en principio creo que van a esperar los favoritos hasta la etapa 7, que era ese final en alto que comentamos, que tenía unos últimos kilómetros muy duros. Yo creo que a partir de ahí, y ya la etapa octava, que tiene algunos repechos, y la novena, que es la modo extra de Bianche, es cuando veremos un poquito más en acción a los favoritos. Sí, aquí hay 2 etapas claras para los velocistas, 2 esperemos que sea para la de la fuga y luego la del domingo, la del Esterrato, que aquí quizá no sea una etapa para atacar, pero sí para intentar no tener ningún percance, un pinchazo, una caída, un apretón en alguno de los tramos que haya algún percance. Yo creo que tienen más que perder que ganar en esta etapa y por lo demás, pues como ya digo, 2 etapas para los sprints, 2 para las fugas y la famosa del Esterrato. ¿Veis a Pérez disputando la etapa del Esterrato? Sí. Yo Tal y como está. ganando en fuga, no sé, puede ser, pero hay unos repechos muy duros, algunos. ¿O veis más a un Scaroni ahí delante, o un Pizcock? Yo creo que será fuga. Y bueno, Pisco de buen nombre también desde el pelotón, pero yo creo que la fuga se la puede llevar, ¿eh? Pero bueno, igual algún equipo como el Q36 o algún Astana, que el Astana, bueno, los de Astana ya van dopadísimos, pues igual prefieren controlar. Pero bueno, yo creo que va a ser chulo porque igual vemos una batalla entre fuga y pelotón. Y eso hace que al final, pues algún hombre de la general pues se pueda caer. Ya no sea por pata, sino por mala suerte, como decíais. Así que yo tengo la etapa de esta rata marcada, una etapa así diferente. Así que nada, a esperar hasta el día de, como se suele decir. Bueno, pues nada, dicho queda. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias, Pablo, gracias, Jordi, un día más. Y hasta el próximo lunes con el análisis de la siguiente semana de este Giro de Italia, que de momento solo tiene un nombre, que es el Lidl Trek. Así que nada, gracias a todos y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias a ti. Chao. Hasta luego. Gracias.